Luis. Buenos días, hermanos. Qué gusto podernos reunir el día de hoy, el día del Señor, para escuchar su palabra. El día de hoy vamos a continuar con la epístola del apóstol Pablo a Tito. Ya habíamos empezado la semana pasada con el mensaje de Carlos Natanael, un buen mensaje, dándonos esta parte del saludo y este inicio de la epístola. El día de hoy lo que quiero hacer es algo como panorámico, por eso les envié por ahí algunos escritos, algunas tablas, algunas cosas para verlo panorámico, algunas frases de observación para que nos sirva como el panorama de donde vamos a ver ahora en la epístola de Tito. Antes de entrar a cada una de las secciones, ya vimos el saludo, hay otras secciones ahí, pero ahorita vamos a ver algo panorámico acerca de las buenas obras como manifestación, disciplina y disfrute de la vida eterna. Manifestación, disciplina y disfrute de la vida eterna. Y el propósito es que podamos ver eso, cómo están ligadas las buenas obras en la vida del creyente en esta epístola del apóstol Pablo a Tito. Ya habíamos comentado un poco de que era esta isla de Creta, una isla difícil, una isla complicada, una isla que había sido, pues sus habitantes habían sido catalogados como mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, una isla donde se iban también algunos fugitivos de la ley, una isla que también albergaba algunos matones, una isla que tenía sus dificultades, pero es una isla donde llegó el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Es una isla a donde llegó la vida nueva, el reino de la vida nueva en Cristo Jesús. Ese reino que va por encima de todos avanzando. El reino de la nueva creación con el poder de la resurrección de Cristo, transformando a las personas y convirtiéndolos en algo que no son por naturaleza, haciendo una transformación esencial, básica, fundamental en el interior, que después se va a manifestar hacia el exterior. Así que vamos a iniciar ahí. Primero, como introducción, quisiera que pusiéramos atención en las ocasiones en que en la epístola el apóstol Pablo habla de manifestación, manifestó, manifestado, y lo he llamado como las manifestaciones divinas. Esta va a ser la base, y en cada capítulo hay esto. La epístola es muy corta. En mi Biblia solamente son 2 páginas. 2 páginas es rápido de leerlo, pero fíjense cómo en esos pequeños 3 capítulos hace una insistencia en la manifestación de Dios. Vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 3. Cuando está hablando en ese saludo que está en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y que, dice el 3, y que a su debido tiempo manifestó. ¿Manifestó qué? Manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahí hay una manifestación de parte de Dios. Una manifestación que yo le llamo una manifestación divina. ¿Qué es lo que manifestó? Manifestó su evangelio a estas personas. Hay aquí 2 palabras que está usando para tiempo. Primero está diciendo que desde antes del principio de los siglos, está hablando de una palabra en griego que es cronos. Ese es el tiempo normal en el que transcurre nuestra vida. Entonces Dios prometió, pensó, elaboró, diseñó la vida eterna desde antes del cronos. Pero dice, a su debido tiempo manifestó. Esta es otra palabra en griego, ya no es cronos. A su debido tiempo, esta palabra es kairos, que habla del tiempo oportuno. Hubo un tiempo oportuno en el que Dios manifestó esa vida eterna a estos cretenses y la manifestó a ti y a mí por la predicación del evangelio.
Hubo alguien que en el tiempo Kairos vino y te predicó el evangelio. Como dice allá en Corintios, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he venido a socorrer. He aquí ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Y no está hablando de Cronos, sino de Kairos. Está hablando del tiempo de Dios, del momento oportuno en el que Dios llega y alguien te predica el evangelio. Entonces, todo lo que vamos a ver con respecto a las buenas obras tiene su fundamento en las manifestaciones divinas. Dios manifestó su evangelio y por lo tanto se pueden hacer buenas obras. Si Dios no manifiesta su evangelio por medio de la predicación, estaríamos todavía en tinieblas. No podríamos ser capaces de tener una vida nueva, de hacer buenas obras. Entonces, ahí hay una manifestación. Manifestó a su debido tiempo una predicación del evangelio. Ahora, en el capítulo 2, versículo 11, también nos dice de una manifestación. Después se va a tocar a profundidad este pasaje, pero ahorita solamente quiero que veamos esta palabra. Dice el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifestó para salvación. Se hizo evidente en un tiempo oportuno para todos los hombres por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si Dios no manifiesta su gracia, no tenemos manera de vivir de una manera diferente. No hay forma en que nosotros podamos ser transformados. Dios manifestó su gracia. Y en el 3, capítulo 3, versículo 5, observemos nuevamente esta palabra manifestar. Perdón, 3:4. Dice el 3:4 en Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Aquí está, Dios manifestó su bondad y su amor. Entonces Dios manifestó su gracia. Dios manifestó su bondad y su amor. Dios manifestó su evangelio por medio de alguien que vino a predicarnos. Aquí dice el apóstol Pablo, eso es lo que yo estoy predicando, algo que Dios ha manifestado. Y gracias a eso hay posibilidad de una vida distinta en medio de una sociedad tan tenebrosa en Creta. Hay posibilidad de vivir de una manera diferente ahí en Creta. Y el apóstol Pablo va a dejar a Tito para que corrija eso y puedan ellos vivir de una manera diferente. Y aún queda otra manifestación que estamos esperando. Dios manifestó su evangelio, Dios manifestó su gracia, Dios manifestó su bondad y su amor. Pero también fíjense en el 2:13. Esto no ha concluido. Dice, estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aún estamos con una esperanza de una manifestación de Dios gloriosa, que es la venida de Cristo. Y de esto nos hablaba Carlos la semana pasada, que era lo que movía al apóstol Pablo y lo que lo sostenía en medio de toda la adversidad, su esperanza en Cristo. Ahí lo está diciendo en el 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. En el 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. En el 3:7, conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí está la esperanza. Entonces tenemos primero, Dios se manifiesta y gracias a que se manifiesta, hay oportunidad de vida. Así que esa es la introducción, las manifestaciones divinas. Punto número 1. Las buenas obras son manifestación de la vida eterna. Las buenas obras no son un producto del esfuerzo humano. Las buenas obras son una manifestación de la vida interior del creyente. Tenemos varios ejemplos así en las Escrituras. El verdadero creyente ha nacido de nuevo y esa vida que hay en el cristiano toma su camino.
y tiene su expresión simplemente porque vive. Porque vive, da los frutos de vida normales. Surge de su vida interior, de su vida nueva. No es algo que él se esfuerce por hacer. El creyente verdadero ha nacido de nuevo y esa vida se abre camino. Se abre camino y se expresa. Tenemos la ilustración en el candelero del templo. El candelero del templo, ustedes recordarán, tenía 7 brazos, pero un tronco, y en ese tronco tenía el aceite. El aceite subía por los brazos y entonces los brazos alumbraban, iluminaban. Digamos que nosotros como iglesia, como creyentes, tú y yo, somos como esos brazos. Iluminamos porque hay vida, hay aceite en el interior, y esa iluminación, ese brillo son las buenas obras. Son las buenas obras del creyente que tiene que manifestarse. Y eso es muy evidente porque a través de todo la epístola le está hablando de las buenas obras. Le dice que hay personas que están como líderes que son reprobados en cuanto a buenas obras. Le dice que él tiene que ser ejemplo de buenas obras. Le dice que Dios entregó a su Hijo para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Le dice que se ocupen en buenas obras, que a nadie difamen. Les dice que aprendan a ocuparse en buenas obras. Les dice que las mujeres sean maestras del bien, de buenas obras, etcétera. Está lleno de referencias a las buenas obras en una epístola tan pequeña para hacer evidente que esa persona tiene vida. Las buenas obras manifiestan que hay vida, así como los brazos del candelero manifiestan que hay aceite brillando. Brillan porque hay vida. No pueden hacer otra cosa. Hay vida ahí. Y no sé si ustedes recuerden, había una familia de los levitas que se encargaba exclusivamente de mantener esa luz brillando todo el tiempo. Todo el tiempo. Ellos, su ministerio era permanecer echándole el aceite y que ese candelero estuviera iluminando. Iluminando, y así nos dice el Señor Jesucristo, que ahora nosotros somos la luz del mundo y que hemos de iluminar, así como que el candelero que no se coloca debajo de la mesa, sino sobre la mesa, haciendo alusiones a este candelero en el templo, ¿verdad? Que está sobre para iluminar y entonces todos pueden ver. Y esas son las buenas obras iluminando en el creyente. La otra analogía que tenemos muy clara en el Nuevo Testamento, por hablar de otra, es la que ya vimos en Juan capítulo 15, de la vid y los pámpanos. La vid verdadera, y así como en las ramas fluye la savia de la vid, y entonces las ramas, una vez que están unidas, al fluir de la savia, lo normal es que van a dar fruto. Si están separados, no pueden dar fruto. Cuando dice separados de ti, nada podemos hacer, se está refiriendo a eso. Separados de Cristo, no hay fruto, pero una vez que estás unido en Cristo, la vida de Cristo fluye en ti y esa vida simplemente se expresa. La vida se expresa sin tener que ser exactamente un esfuerzo humano, sino que es la naturaleza normal de esa rama que está unida a su tronco. Es su naturaleza dar fruto. Y así es la vida del creyente. Entonces, las buenas obras son manifestación de la vida eterna. Si tú tienes la vida de Cristo, la vida de Dios, la vida eterna, esta que está prometiendo desde el principio de los siglos y que manifestó por la predicación del evangelio, si tú tienes esa vida se va a manifestar en buenas obras. Eso es lo normal. Las buenas obras son una manifestación de la vida de Dios en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestras familias, de nuestra comunidad, de nuestra nación, de nuestra iglesia. Y me refiero a las buenas obras en el sentido individual, pero también en el sentido corporativo. No me estoy refiriendo solamente a buenas obras que yo hago y otro no hace, sino buenas obras corporativas también, como creyentes, como iglesia del Señor. Nos está hablando que Él dio a su Hijo Jesucristo porque desea un pueblo propio para sí mismo, que tenga un distintivo.
El pueblo, no individual, sí, todos los individuos, pero el pueblo en general, un pueblo celoso de buenas obras. Y ser celoso de buenas obras nos está hablando de algo más que solamente hacer buenas obras sin querer queriendo, como decía el Chapulín Colorado. No, pues yo le hice bien, pero sin querer queriendo. No, está hablando de alguien que está deleitándose en las buenas obras, que es determinado, intencional, que está programando, pensando qué buena obra hacer. ¿Sí? Y aquí pasamos al segundo punto. El segundo punto sería las buenas obras como disciplina cristiana. Porque sí, las buenas obras es una manifestación de la vida de Dios, pero a la vez es una disciplina que tú y yo podemos aprender, que tú y yo podemos fomentar. Por ejemplo, vamos al versículo 1:16. Fíjense en Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí tenemos a personas que no han desarrollado la disciplina de las buenas obras. Muy probablemente no tienen la vida de Dios en el interior, solamente lo profesan, pero no lo tienen. Pero se puede aprender para los que ya lo tienen la vida de Cristo, empiezan a aprender a ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Es algo que se aprende. Por ejemplo, en el 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que no sean sediciosos, sino que aprendan. Entonces, hay algo que hay que recordar, cierto, surge solo, pero como disciplina espiritual es algo que se aprende. Notemos en el 2:3, las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Maestras del bien significa que enseñan a hacer buenas obras, enseñan esas buenas obras a otras mujeres, ¿sí? Maestras del bien. Las buenas obras es algo que podemos aprender como disciplina espiritual y que se espera que aprendamos como en familia. Notemos el 2:7. Ahí mismo, Tito 2:7. Presentándote tú, le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. O sea, no solamente es algo que se aprende con instrucciones, sino también con ejemplo, modelado, algo que se modela a los demás. De tal manera que Tito, aún siendo joven, dice, tú preséntate como un modelo de buenas obras, que ellos no solamente lo escuchen de ti, sino que también lo vean en ti, que vean que estás realizando esas buenas obras. Ahora, como disciplina espiritual, las buenas obras clásicas que vemos en el Antiguo Testamento son llamadas obras de justicia y las tenemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte y son la oración, el ayuno y la limosna. Por eso el Señor Jesucristo dice, guardaos de hacer vuestras justicias, es decir, sus buenas obras delante de los hombres para ser vistos, sino que se disciplinen a hacerlo moderadamente delante de Dios con toda discreción, dice, porque tú vas a tener tu recompensa delante de Dios. Así que haz buenas obras y habla de orar por alguien, de ayunar en el sentido de abstenerse del mal, pero también de compartir y de dar limosna, de ayudar a alguien que requiere en un momento de dificultad. Dice, son buenas obras. Y así, a través de la escritura vamos a ver diferentes ocasiones en que se habla de estas buenas obras. No voy a abundar en ellas, tenemos un estudio acerca de las buenas obras en nuestra confesión de fe, que ustedes podrán ver el video, pero las buenas obras se pueden aprender y dice que Dios quiere que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Notemos, por ejemplo, el 3:8. Las buenas obras no solamente se aprenden de instrucción y se aprenden por imitación, por ejemplo, sino que también se debe de fomentar oportunidades para hacer esas buenas obras.
Notemos por ahí, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y en el 3:14 dice que les va a enviar también a unos colaboradores de Pablo. Dice, cuando lleguen esos colaboradores, quiero que la iglesia los reciba, los hermanos los reciban, los hospeden, les den su hospedaje, les den su alimentación. Y dice, ¿para qué? Dice el 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces notamos que las buenas obras son una manifestación de la vida eterna, pero también son una disciplina espiritual que nosotros debemos de aprender y fomentar oportunidades para hacer esas buenas obras. Debe de haber oportunidades para servirnos unos a otros y que podamos entrenar hospedándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, para que cuando haya necesidad, demos fruto. Haya ese fruto necesario de la vida del creyente. Así que tenemos las buenas obras como una manifestación de la vida de Dios, de la vida eterna, como una disciplina cristiana que tú y yo debemos de cada semana, en el día del Señor, el domingo, decimos, muy bien, esta semana, ¿qué buena obra voy a hacer? Piénsalo, medítalo, planéalo, tal vez sea orar por alguien. Ya nos mandaron hace poco un escrito sobre la oración y sobre ser compañeros y guerreros de oración. Tal vez sea llamarle a alguien, animar a alguien, hacerle un bien espiritual. A veces es hacerle un bien material. A veces es una limosna, una ofrenda, una ayuda, compartir el pan. Pensemos, principalmente, veamos hacia nuestra familia, que son las oportunidades más cercanas que tenemos para hacer buenas obras. ¿Cómo voy yo en esta semana a hacer una buena obra por mis hijos, por mi esposa, por mis padres, por algún hermano? Después vemos un poquito más hacia allá, por algún misionero, por algún pastor, por algún hermano en Cristo, por alguna viuda o algún huérfano, por algún extranjero o por alguien que está sin trabajo. Empezamos nosotros a hacerlo y nos vamos encarrilando en eso que Dios quiere, manifestar la vida de Dios. Entonces es manifestación y es disciplina, pero ahora quiero pasar al tercer punto, que es disfrute. Las buenas obras son el disfrute de la vida eterna. Algunos piensan que, bueno, Dios me salvó, me creó como nueva creación en Cristo Jesús, y ahora mi tiempo aquí en la tierra, pues estoy esperando hasta que llegue al cielo para disfrutar de la vida eterna con Él. No es así. Dios no nos dejó aquí con una riqueza espiritual y con una nueva creación para que solamente estemos esperando su venida. Él nos dejó con una nueva creación para empezar ya a disfrutar de esa nueva creación. Y la manera de disfrutar de la vida eterna son las buenas obras. Las buenas obras en el creyente no es una carga. La buena obra no es una obligación. La buena obra es un disfrute, un deleite. Cuando tú haces una buena obra, disfrutas. Disfrutas de la vida de Dios. Disfrutas y sientes esa satisfacción de estar agradando a Dios. Es diferente si te glorías en ello y si dices, hice una buena obra, yo soy bueno. Pero si haces una buena obra y te sientes bien porque estás agradando a Dios y sirviendo al prójimo, disfrútalo. No tienes que estarte dando de latigazos y golpeándote y decir, soy malo, soy pecador, ¿cómo me atrevo a sentirme satisfecho? No, disfrútalo. Imagina que haces algo
por un hermano y esa ofrenda, ayuda, servicio abunda en que ese hermano dé gracias a Dios, tú te sientes satisfecho porque estás agradando al Padre, ese es disfrutar la vida eterna, ya, aquí, ahora. Cada vez que tú haces una buena obra, estás disfrutando de la vida con Dios. Hay algo ahí muy importante. Dios nos hace nuevas criaturas con una vida nueva, pero no es para que la encerremos, la tapemos, sino para que disfrutemos. Dice Piper en uno de sus mensajes cuando estuve por allá en Unidos por el Evangelio, en el 2018, decía, ¿cuál es la cualidad fundamental que distingue a los cristianos del mundo? La serie de esas conferencias se llamaba Distintos, Distintos al Mundo. Y aquí tenemos a Tito con la iglesia en medio de Creta y decía, ¿cómo van a manifestarse ellos como distintos al mundo? ¿Qué es lo distinto que tienen? ¿Cuál es su distinción más básica? Y dice John Piper argumentando, dice, la distinción más básica y esencial entre la iglesia y el mundo no son nuevas decisiones de la voluntad, nuevas obras de las manos o nuevas doctrinas en la mente, sino un nuevo deleite en el corazón, en la gloria de Dios. La distinción más básica del cristiano, de la iglesia con el mundo, dice, no son las decisiones de la voluntad. Algunas personas no creyentes pueden hacer un esfuerzo de su voluntad para tratar de portarse bien. Pero dice, ese no es la manifestación más básico. Sí hay decisiones, pero no es lo más básico, dice Piper. Luego lo va a argumentar. Dice, no son las nuevas obras de las manos. Dice, hay personas no creyentes, filántropos que hacen buenas obras. Pero ¿cuál es el distintivo? Dice, tampoco son nuevas doctrinas en la mente. Hay personas con muy buenas doctrinas y doctorados, pero ese no es el distintivo. Dice, el distintivo más básico, dice, si nos vamos a lo más esencial, es que en el creyente hay un nuevo deleite en la gloria de Dios. Allí en su corazón ahora hay un nuevo deleite, un nuevo disfrute. Y ese es el tercer punto al que me quiero referir. Las buenas obras son la manifestación de la vida eterna. Las buenas obras son una disciplina espiritual, pero las buenas obras son un disfrute de la vida eterna. Disfrutamos en el corazón el servir para la gloria de Dios. Ahí hay un deleite más esencial que tiene que ver con el disfrute y el deleite con Dios. Por eso ellos pueden ahora de ahí dar fruto, un fruto diferente, que a lo mejor hacia afuera se ve igual que un incrédulo, pero en lo esencial es diferente porque surge de un deleite gracias a una nueva creación en Cristo Jesús. Una nueva creación que comienza de la misma manera que la primera creación. Vamos a leer 2 a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y fíjense cómo hay un caos y luego surge la vida, y dice así también en la nueva creación. Dice, capítulo 4, 2 de Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y fíjense el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí tenemos, así en la primera creación teníamos caos
pero de repente irrumpe la luz de Dios, sea la luz, y ahí empieza todo. Y empieza la creación, y dice, igual sucede en la nueva creación. Estamos en la oscuridad, en las tinieblas, pero irrumpe Dios con su evangelio. Están las manifestaciones de la gracia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. En la predicación del evangelio se manifiesta y Dios dice, sea la luz. Y ahí llega la luz de la vida en el creyente. Y ahí en la conversión ocurre un milagro. Dios despierta en nosotros un afecto espiritual por Él, un deleite en Él que no había, que no existía. Ahora despierta en nosotros un deleite y ese deleite se manifiesta. Sí. Así que las buenas obras son un deleite, son un disfrute de la vida eterna, de la vida con Dios. Cuando usted haga una buena obra y vaya a sentir en su corazón como que una especie de disfrute o deleite, atesórelo. Esa es la vida eterna. Ese es un deleite que antes no tenía. Y ahí en Creta ellos dice que eran malas bestias, glotones, ociosos, mentirosos, y ahora son transformados porque Dios despierta en ellos, en la conversión, milagrosamente les da un don de Dios, de la nueva creación que se deleita en Dios y que ahora cuando hace buenas obras disfrutan. No hacen buenas obras por obligación. No hacen buenas obras por mala conciencia, movidos por la culpabilidad. No hacen buenas obras por necesidad, sino con un corazón alegre. Porque Dios ama al dador alegre, dice la Escritura. Y algunos piensan que esa alegría es opcional, periférica. Algunos dicen, mira, lo principal es que tú des. Ya si después viene la alegría, esa es otra cosa. Pero no es periférico, es esencial. Y de esa alegría, de ese gozo, de ese deleite en Dios es que surge el dar. Dios ama al dador alegre. Y el alegre no es opcional, ni periférico, ni circunstancial, sino esencial, básico. De manera que lo vemos a través de toda la Escritura. Aquella persona que ha recibido esa nueva vida de Dios tiene un gozo diferente en su interior. Así que cuando leamos Tito y digamos, ¿de qué está hablando aquí? ¿Cómo es posible que estas personas vayan a vivir de una manera distinta, transformados por el evangelio? Es por esa nueva creación que ahora se deleita en Dios. Y las buenas obras son una manifestación gloriosa, manifestación maravillosa, milagrosa de un hombre que ahora se deleita en Dios. Tú y yo somos llamados a que nos deleitemos en Dios haciendo buenas obras. Hay otras disciplinas espirituales, sí, esta es una de ellas, pero el día de hoy Tito nos está llamando a ello y lo vamos a ver cómo Tito le va a hablar a diferentes tipos de personas al estilo de los profetas. Le va a hablar a los líderes, les va a hablar a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, les va a hablar a los esclavos, les va a hablar a los ciudadanos, les va a hablar a todos. En todo contexto que te encuentres, no va a dejar a nadie fuera. Tú y yo, si somos parte de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, somos parte del pueblo que lleva adelante un reino, que es un reino de nueva creación, que se distingue por buenas obras, esas buenas obras que nacen de un deleite en Dios, de un disfrute, de una vida nueva, que ahora cuando hace buenas obras, sonríe, se siente feliz porque ha contribuido, porque ha servido al Señor. Imaginemos ahora, por ejemplo, a la reina Esther. Ella estaba muy tensa cuando Mardoqueo le pide que interceda por la nación de Israel. Y dice, ¿cómo lo voy a hacer? Si entro sin ser llamada, puedo morir. Y está ayunando y orando y pide que los demás oren y ayunen. Y está pensando cómo hacerlo.
y tiene sus dificultades y arma su plan y hace su petición finalmente con todo lo que conlleva y el riesgo. Pero imagínense ese día en que el rey firma el edicto y dice que los judíos de todas las provincias se pueden defender. Y que aquel que los quiera aniquilar, ellos pueden defenderse. Y entonces dice que este edicto se va por la ciudad y dice que ahí en la capital, Susa, esa noche los judíos tuvieron fiesta. Y estuvieron cantando y danzando al estilo judío. Imagínense el alboroto, los cantos en las calles y la reina Esther en el palacio, en su cama dormida y escuchando todo el ruido y sintiéndose feliz, en un deleite de decir, se arriesgó mi vida, pero serví. Y quizá Dios me trajo para este momento al reino y serví. No hice caso omiso y serví. Ahí estaba la oportunidad de servir y serví. Y al final se acuesta y esa noche, aunque escuche mucho ruido afuera y danzas y cantos y fiesta y alboroto, ella duerme tranquila y en paz, porque ha hecho buenas obras y ese es un deleite. Está disfrutando de la vida eterna ya aquí, ahora. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad de servir y Tito nos va a llamar a ello. Nos va a decir que aprendamos, que modelemos, que seamos maestros, que no estemos reprobados, que seamos sanos en la fe haciendo buenas obras. Y nos va a decir algo muy, muy, muy grande, que nuestro Señor Jesucristo manifestó esa gracia, esa bondad, ese amor, para que nosotros seamos un pueblo suyo, propio, de su propiedad exclusiva, que brilla por las buenas obras. Iglesia Bíblica Unidos en Cristo, estamos llamados como comunidad, como pueblo de Dios, a modelar las buenas obras entre nosotros y para aquellos que nos rodean. Tal vez sea algo pequeño, tal vez sea algo, pues sí, podríamos decir pequeño, pero es para la gloria de Dios. Procuremos, hagamos una disciplina en nosotros y pongámonos esta meta para esta semana. ¿Qué buena obra voy a hacer esta semana por alguien a mi alrededor? ¿Qué buena obra voy a hacer? Tienes hoy en la tarde para pensarlo. Piénsalo muy bien. ¿A quién le voy a hacer una buena obra en esta semana? Que como te digo, puede ser orar por alguien, puede ser una palabra de ánimo, puede ser una ofrenda, puede ser una ayuda material, puede ser acompañarlo o escucharle en algún momento, tal vez por la pandemia, por teléfono, a la distancia. En ocasiones puede ser un consejo para alguien que se encuentra desorientado. En ocasiones solamente es escuchar y orar por alguien. Pensémoslo. Esa es la manifestación y va a ser un disfrute y un deleite en tu vida. Cuando puedas disfrutar ese deleite, esa gracia de Dios, vas a quererlo también en otros, ayudando a que otros también tengan esa manifestación de vida eterna. Dios ha hecho en nosotros en la conversión que resplandezca la luz, y el mayor bien que podemos hacer a otros es también compartirles el evangelio de la gracia de Dios. Si usted no ha conocido a Cristo, hoy es el día oportuno, el kairos de Dios, el tiempo oportuno de conocer a Cristo y escuchar el evangelio. Dios se quiere manifestar a su vida con la proclamación del evangelio. Avísenos, déjenos un mensaje y platiquemos un poco hoy en la tarde. Y si tú nunca has hecho buenas obras, hoy es el momento, hoy es el kairos, hoy es el tiempo de Dios, hoy es el momento indicado para hacerlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y esa nueva criatura se manifiesta, esa vida en un deleite de buenas obras. Un maestro
que tenía ascendencia griega, decía que los griegos hablaban de la oportunidad como una mujer que en el frente tenía un copete largo, pero que por la espalda era calva, y decían que una vez que la oportunidad viene, tú la puedes agarrar de frente, ¿verdad? Pero si la oportunidad se pasa y la quieres agarrar, dice, la oportunidad es calva, ya no la puedes pescar. No dejes pasar la oportunidad, es el kairos, es el tiempo de Dios, es el tiempo apropiado y oportuno. Si tú puedes hacer algo por tu hermano, agarra la oportunidad de frente y adelante, porque después ya no se va a poder pescar esa oportunidad. Se pasó. Y la vida se pasa de un día a otro muy rápido. Aprovechemos bien el tiempo. Y ahí también está hablando del kairos. Aprovechemos bien las oportunidades porque los días son malos. Aprovechemos el tiempo que el Señor nos da para hacer el bien, mayormente a los de la familia de la fe. Oremos. Gracias, Dios, te damos, porque tú eres bueno, porque tú has manifestado en nuestras vidas tu misericordia, tu gracia, tu bondad, tu amor en Jesucristo, y porque tú has traído a nuestras vidas personas que nos prediquen el evangelio. Gracias por ese momento en que tú llegaste con alguien y nos compartió el evangelio. Gracias, Señor, por la obra milagrosa que hiciste haciéndonos nuevas criaturas. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser celosos de buenas obras. Ayúdanos a manifestar esa vida y que en lo más esencial podamos deleitarnos en tu vida, deleitarnos en tu comunión y en la expresión de esa comunión por medio de un servicio fiel, agradable a ti, agradable delante de ti y de utilidad para nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo celoso de buenas obras, que podamos ponerlo esto en nuestro corazón y así obremos para tu gloria y el bien de quienes nos rodean. En el nombre de Jesucristo. Amén.